Buenas noches, mis amigos y hermanos. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, Pablo trata un problema que había en la iglesia. ¿Cuál era ese problema? Corinto era una ciudad portuaria, digámoslo así. Una ciudad de por lo menos 500,000 habitantes. Y era una ciudad próspera. Y había mucha prostitución. Inclusive, la prostitución era la causa principal por la cual esa ciudad era visitada. Había prostitución tanto femenina como masculina. Y, además de eso, donde siempre este pecado abunda, hay idolatría. Había un templo donde se sacrificaba reses y otros animales. Sí, se sacrificaba. Entonces, después que se sacrificaba a esos animales, ¿no?, a los ídolos de Corinto, algunos a la diosa Diana y otros más, ¿no?, toda esa carne sacrificada a los ídolos, luego se las vendía, digamos así, en las tercenas o en el centro comercial. Entonces, esa carne era barata, era muy barata. Y creyentes, es decir, cristianos, personas convertidas a Cristo, iban y querían aprovechar que la carne que era vendida estaba barata y la iban a comprar. Y también algunos con esa carne, ¿no?, hacían banquetes y comían por lo barata que era. Bueno, muchos de estos cristianos compraban esa carne y comían esa carne. Pero, hermanos míos, esto llegó a ser un problema para los recién nacidos en Cristo, los que comenzaban el nuevo camino, la nueva vida en el Señor Jesucristo. Ellos veían eso y se preguntaban, ¿cómo pueden comer de esa comida que ha sido sacrificada a los ídolos? Ahora les diré que en sí no tenían nada de malo comer esa carne. ¿Por qué? Porque allá lo que se sacrificaba a los ídolos no es que la carne se convertía en carne demoníaca, no. Allá ellos con sus cosas. Y los cristianos así lo entendían. Pero para los recién nacidos en la fe, era causa de tropiezo. ¿Cómo pueden ellos, esa carne que ha sido sacrificada para la diosa Diana, ¿no?, cómo pueden ser ellos, ¿no?, que hagan eso, que coman esa carne de ídolos, los recién nacidos en la fe? Y era causa de tropiezo. Algunos dejaban de ir a la iglesia y otros se apartaban diciendo, sí, es lo mismo. Así pensaban. Y Pablo trata ese problema en la primera carta a los Corintios, especialmente el capítulo 8. Y voy a leer aquí, ¿no?, desde el capítulo 8, verso 8 en adelante. Primera carta a los Corintios 8 en adelante. Así nos dice la palabra del Señor. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren la advertencia que Pablo le hace a los hermanos en Corinto. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, es decir, ya tienes tiempo en la iglesia, tienes años de ser cristiano, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿No? Pablo no los critica ni los señala por comer carne, ¿no?, de aquella que había sido sacrificada a los ídolos. Porque en sí, Pablo dice, ni porque la comamos seremos más, ni porque no la comamos seremos menos. Pero lo que Pablo señala es que si eso ocasiona que el hermano débil, que el que recién empieza en la fe, tropiece, dice, si mi comida le es ocasión de hacer caer a mi hermano, no la comeré jamás, para no poner tropiezo a aquel hermano débil, por quien Cristo murió. Oh, hermanos, mi posición acerca, y escúcheme, no retrocedo en esto, no porque sea mi ego. Creo que es la santa palabra que me hace que no retroceda. Porque he recibido comentarios y llamadas de hermanos que dicen, pastor, ¿cómo es posible que el cristiano hoy no pueda bailar y no pueda tomarse unos tragos? Y digo, bueno, yo dudaría mucho de su cristianismo. Y más aún, hermanos, no es que me lo he imaginado, sino que lo he conversado. Cristianos que recién empiezan en los caminos del Señor y ven a cristianos ya de muchos años, algunos inclusive teniendo posiciones de liderazgo en la iglesia, ¿no?, bebiendo bebidas alcohólicas, participando en bailes con música sucia, ¿no? Dice, pastor, pero si él hace eso, ella hace eso, ¿no?, eso quiere decir que no hay nada de malo y que podemos hacerlo. Digo, no, hermano. La persona que hace eso está haciendo piedra de tropiezo. Pablo dice claramente, si para usted, porque así se llaman, nosotros ya somos fuertes en la fe, somos maduros en la fe, por eso estamos en capacidad de hacer estas cosas, porque estas cosas a nosotros no nos afectan. Ya estamos crecidos en el Señor. Esto no me afecta. Hermano, ojalá sea verdad que no le afecte. Perdóneme, yo lo dudo, porque sí afecta. Yo vengo del mundo, vine del mundo, y en el mundo participaba en los bailes. Es más, muchas veces yo era el que armaba los bailes y tomaba. Yo era a veces el que iniciaba la fiesta con una jarra con trago. O sea, era yo, ¿no?, en el Señor. Pero cuando Cristo tocó mi corazón, eso se acabó. Se acabó. Porque ya no tenía necesidad de estas cosas. Y rompí con todo, no porque a mí sí me tocó, porque Cristo en su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. Dios me apartó para Él, ya no para el mundo. Pero hay cristianos que piensan que no, que eso es madurez. Y como maduros en la fe que son, simplemente ellos no participan. No participan. ¿Qué de malo tiene? ¿Cuántas veces he escuchado esta frase? ¿Qué de malo tiene? Pero Pablo les dice, cuidado con que sean tropiezo a los recién nacidos en la fe, a aquellos que empiezan con el primer amor. Sí, con el primer amor. Yo no considero bajo ningún punto de vista que un cristiano que hace estas cosas sea un cristiano maduro. Todo lo contrario. Para mí un cristiano que sigue cayendo en estas cosas mundanas, estas prácticas que no son de Cristo, son inmaduros. Y esa es la verdad. Inmaduros, que no han crecido, que aún tienen necesidad de estas cosas. Porque una hermana me dijo, pastor, yo hago eso para sentirme viva. Entonces eso quiere decir que usted no tiene a Cristo en su vida, porque la vida es Cristo. Sí, pastor, que hay que sentirse vivo, hay que estar vivo. Un bailecito y un trago de vez en cuando. Bueno, eso en el mundo.
Los muertos necesitan trago. Los muertos necesitan baile para sentirse vivos. En Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo. A Dios en nuestra vida. Y esas cosas ya no nos llenan, ya no nos satisfacen. Pero dicen, somos maduros en la fe, somos crecidos en la fe. Todo lo contrario, son inmaduros en la fe. Si es que realmente son convertidos, son inmaduros. Por muchos años, pero inmaduros. Y son piedra de tropiezo a los que recién llegan a la iglesia, a los que recién se convierten. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Miren, sigamos aquí en la primera carta a los Corintios, que ahora es el capítulo 10. Leo el capítulo 10, versos 19 al 22. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué digo? Pues, que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La mesa del Señor y la mesa de los demonios. Mis hermanos en la fe, parte de mi familia son católicos. Y ustedes no saben, solo Dios lo sabe, cuánto amo a mi familia. Todos los días oro por ellos, todos los días. No hay día en que no ore por mi familia. Parte de ellos son católicos y oro con más fuerza. Muchos de mis mejores amigos en el mundo son católicos. Sí, cuando conocí a Cristo, no es que yo me aparté de ellos. Ellos se apartaron de mí. Porque ahora hablaba de Cristo, ya no otras cosas. Y yo, no. Oro por ellos. Y Dios sabe que yo los amo. Los amo con todo mi corazón. Y por eso oro por ellos. Pero escúcheme. He sido invitado a veces a sepelios, ¿no? A iglesias católicas. Iglesia católica. Pero yo no entro en una iglesia católica. No entro. Si yo respeto a los católicos porque yo vengo de allá. Yo vengo de allá. Sé lo que es. Pero todos los que han muerto están muertos. Y por más que diga que un trozo de yeso, un muñeco, ¿no? Uno se le puede acercar a hablar. Dice que es un santo. Ese hombre, ¿no? Llámese San Antonio, llámese San Gabriel, lo que sea que se llamen, ese hombre ya no existe. Y ese hombre no escucha oraciones ni rezos, no lo escucha. Pero lo que sí escucha son los demonios. Entonces, si yo entro a un lugar donde Cristo es vilipendiado porque no se lo trata a Cristo como el único intercesor que es, sino que hay otros intercesores, así dicen, personificados en muñecos, en estatuas. O sea, estamos participando de la mesa de los demonios. Sé que muchos no se quieren comprometer o no quieren quedar mal y entran. Pero Pablo trata el problema aquí. Y vuelvo a decirlo. Es que somos maduros en la fe. Ya hemos tenido tantos años que estas cosas no nos afectan. Pero repito aquí lo que dice la palabra del Señor. Verso 20 al 22 de la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, aquí la palabra gentil significa incrédulos, ¿no? Que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Sí, porque los gentiles sacrificaban a ídolos que decían que eran dioses y que eran intercesores ante el gran Dios. Lo mismo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El Señor dice que no participemos de eso. Y nuestro Dios está antes que no participemos de eso. ¿Somos maduros? No, hermano. El que participe en esas cosas no es maduro en la fe. Es un inmaduro. Es un inmaduro. Es una persona inmadura que no ha comprendido todavía lo que es el celo del Señor. Oh, no lo ha comprendido. Nuestro Dios nos apartó para Él y no participar en ninguna cosa de los demonios. ¿No? Hace unos años atrás, una hermana me dice, pastor, ¿y qué de malo tiene que participemos de Halloween? ¿Qué de malo tiene que nos disfracemos? ¿Qué si solamente es una representación? No tiene nada de malo. Bueno, hermanos, es dicho y consabido lo que es Halloween, su origen y todo lo que viene después. Y si quiere participar y usted dice que es maduro porque participa y los demás no, bueno, eso no es madurez. Eso es inmadurez. ¿No? Pablo lo dice muy bien aquí. ¿Somos más fuertes que el Señor? ¿Provocaremos a celos al Señor? No, hermanos. Maduros en la fe significa que hacemos todo para la gloria de Dios y que buscamos todo, ¿no?, para fortalecer a los débiles, para no ser tropiezo a los que recién empiezan en los caminos del Señor, sino de ser ejemplo para ellos, para que sigan adelante. Ejemplos porque seguimos a Cristo, no a nosotros mismos. Ese es el cristiano. Tener discípulos que nos sigan a nosotros porque seguimos a Cristo. Es Cristo en nosotros el que debe ser glorificado, honrado, no nosotros mismos. Así que todo aquel que se dice hijo de Dios o hija de Dios y participe en acciones mundanas y que están enderezadas a los ídolos, no son maduros en la fe, sino todo lo contrario. Rozan a ver si es que se han convertido o no, o si están apartados del Señor, aunque se llamen cristianos maduros. Y es todo lo contrario. Y en la carta a los Romanos, capítulo 14, ¿sí? Romanos 14, leo los versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Me dice aquí el apóstol Pablo que en sí, nosotros en el mundo, nosotros tenemos el poder para dejar la inmundicia. Pero también en Roma había ese problema. Prostitución y todas estas cosas, ¿no? Y cuando se le decía algo a un converso, decían, pero esto no tiene nada inmundo, esto es normal, ¿no? Pablo dice, bueno, si para ustedes algo es inmundo, está bien, piense que lo es inmundo. Y los cristianos dicen, pero no tiene nada de malo, ¿qué de malo hay? ¿Qué de malo tiene? Y el verso 15, Pablo responde, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por tanto, el cristiano debe apartarse de la inmundicia, no seguir la inmundicia. En todo sentido. Si somos de Cristo, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Ese tropiezo para otros. Y la madurez o el cristiano empieza a madurar haciendo dos cosas. Viviendo para la gloria de Dios en todas las acciones de su vida y preocupándose de no ser tropiezo a los que recién empiezan en los caminos del Señor. Eso es ser maduros. No, usted no puede arroparse bajo el término de que somos maduros y estas cosas no nos afectan. Cuidado.
usted, mi hermano, mi hermana, ya ha sido tropiezo para los débiles en la fe, los que recién empiezan en Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, que por causa nuestra, por nuestro testimonio, se pierda aquel por quien Cristo también murió, porque le doy un mal testimonio, le doy un mal ejemplo. Sí, mis hermanos, maduremos en Cristo, viviendo para su gloria y para su honra, y sobre todo, para no ser tropiezos a los otros que están naciendo en los caminos del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.